Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Todavía puedo sentir el peso de aquel día, como un pesado manto colgado sobre mis hombros. Fue hace exactamente un año, un día que se grabó en mi memoria con la precisión de un maestro grabador. El sol se deslizaba perezosamente a través de un cielo sin nubes. Un miércoles ordinario, pero para mí, fue el comienzo de un desenlace. Estaba en mi oficina, el reloj marcando monótonamente mientras yo revolvía papeles que de repente parecían irrelevantes. Mi mente vagaba hacia Clara, mi esposa de 6 años. En la salud y en la enfermedad, habíamos prometido. Sin embargo, nada me había preparado para lo peor que acechaba en las sombras. El teléfono sonó, cortando mis pensamientos. Era mi amigo, Mac, invitándome a tomar una cerveza después del trabajo. No puedo hoy, Mac. Tengo planes con Clara, dije, tratando de infundir algo de entusiasmo en mi voz. Pero en el fondo, sabía que nuestro matrimonio se estaba deshilachando por los bordes. Llegó la hora del almuerzo, y decidí romper la monotonía con una visita a la Cesta del Mar, famosa por su sándwich de pescado frito. El aroma del pescado recién frito mezclado con salsa tártara solía ser suficiente para levantar mi ánimo. Pero ese día, mientras volvía a la oficina, sándwich en mano, mi vida dio un giro brusco e inesperado. En un semáforo, mi corazón dio un salto. Allí estaba el coche de Clara, inconfundible con su parachoques abollado, girando hacia el estacionamiento del infame motel Retiro de mediodía. Mi mente se llenó de confusión. Debe ser un error, murmuré para mí mismo. Pero en el fondo, lo sabía. Necesitaba saber más. La seguí, aparcando discretamente detrás de una fila de arbustos frondosos. Observé, con el corazón latiendo fuertemente, mientras Clara salía de su coche, sus movimientos demasiado practicados, demasiado seguros. Miró a su alrededor brevemente antes de dirigirse directamente a la habitación 112. Mis manos temblaban, el sándwich de pescado olvidado, yaciendo sin comer en el asiento del pasajero. Luché con una tormenta de emociones. Ira, incredulidad, dolor, todos chocaban violentamente dentro de mí. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué aquí? Susurré a nadie en particular. Quería enfrentarla, exigir respuestas, pero estaba paralizado, un espectador del trágico drama de mi propia vida. Los minutos se sentían como horas mientras yo estaba allí, mirando fijamente la puerta cerrada de la habitación 112. Las preguntas giraban en mi mente. ¿Quién es él? ¿Qué hice para merecer esto? El peso de la traición era asfixiante. Entonces, un texto de Clara apareció en mi teléfono, trabajando hasta tarde esta noche. No me esperes. Te amo. La ironía de su mensaje, enviado desde una habitación de motel, fue una cruel puñalada a mi corazón ya herido. Respondí con un simple, «Oka, te amo también», enmascarando mi tormento en una fachada de normalidad. Mientras estaba allí, perdido en un mar de traición y dolor, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar. Pero en ese momento, yo era solo un hombre, con el corazón roto y solo, mirando la puerta que escondía la fea verdad de mi matrimonio desmoronándose. La historia de ese día estaba lejos de terminar, y las acciones que tomaría a continuación eran incluso inciertas para mí. Todo lo que sabía era que la vida que pensaba que tenía era una mentira, y el camino por delante estaba plagado de lo desconocido. El peso de lo que había presenciado fuera del motel me envolvía como una nube oscura mientras conducía de vuelta a la oficina. Mis manos agarraban el volante con fuerza, cada giro y parada eran movimientos mecánicos mientras mi mente reproducía una y otra vez la traición de Clara. El sándwich de pescado, que alguna vez fue una pequeña alegría, ahora yacía intacto y olvidado. No podía concentrarme en el trabajo. Mis pensamientos eran un torbellino caótico, con imágenes de Clara entrando en esa habitación de motel parpadeando como una cinta de película rota. Traté de enfocarme, pero los números e informes en mi pantalla se desvanecían en la insignificancia. Cuando el reloj marcó las 5, ya no podía soportar los confines de mi oficina. Necesitaba aire, espacio, algo que diluyera la amargura que se había asentado en mi garganta. El parque cerca de nuestra casa, usualmente un lugar de consuelo, me llamaba. Caminando entre las hojas otoñales, llamé a Clara. Mi voz era firme, ocultando la agitación interna. Hola, solo quería saber cómo va tu día. Su voz,
ligera e inocente, se escuchó. Oh, el loco día habitual en el trabajo. ¿Sabes cómo es, verdad? ¿El tuyo? Igual aquí, mentí, con el corazón doliendo con cada palabra. Solo quería escuchar tu voz. Hablaremos más en casa, dijo ella, con un toque de calidez en su tono. La conversación, breve y superficial, terminó con el habitual intercambio de «te amos», pero se sentían huecos, resonando en el vasto vacío que había crecido entre nosotros. De vuelta en casa, la casa se sentía diferente, contaminada con secretos y mentiras. Clara tarareaba en la cocina, aparentemente ajena a la tormenta que rugía dentro de mí. La observé por un momento, las rutinas familiares que compartíamos ahora teñidas con matices de engaño. La cena estará lista pronto. ¿Qué tal una copa de vino?, ofreció ella, dándome la espalda. Acepté en silencio, tomando asiento en la mesa de la cocina. El tintineo de los cubiertos y el chisporroteo de la estufa llenaban el espacio entre nosotros. Quería gritar, destrozar la fachada de normalidad, pero las palabras me fallaron. Durante la cena, la conversación deambulaba por temas seguros y mundanos. Clara hablaba de su día, pero sus palabras eran como ecos lejanos para mí. Asentí y sonreí en los momentos adecuados, interpretando mi papel en esta farsa. Mientras recogíamos la mesa, mi mente corría con preguntas no formuladas. Clara, ¿fuiste a algún lugar interesante hoy? La pregunta se escapó, inocente pero cargada de acusaciones no dichas. Ella se detuvo, con un plato en la mano. Solo los recados habituales durante el almuerzo. ¿Por qué preguntas? Sin razón, solo haciendo conversación. Mi voz era calmada, pero por dentro, estaba gritando por la verdad. El resto de la noche pasó en un borrón de pretensión. Vimos televisión, Clara riendo de un programa de comedia, mientras yo me sentaba a su lado, perdido en mis propios pensamientos. Cada risa, cada roce, se sentía como una traición. Cuando nos fuimos a la cama, la distancia entre nosotros en nuestro santuario compartido era palpable. Clara se quedó dormida, su respiración estable y tranquila. Yo yacía despierto, mirando al techo, los eventos del día repitiéndose en mi mente. La verdad era clara, pero admitirla para mí mismo era otra batalla. Mi esposa, mi Clara, estaba viviendo una doble vida, y yo era el último en saberlo. La noche se prolongó, testigo silencioso de mi realidad destrozada. El momento de la verdad había llegado, pero qué haría con ella era una decisión aún por tomar. La mañana después de mi sombrío descubrimiento fue tan gris como la tormenta en mi corazón. Me desperté y encontré a Clara aún dormida, ajena a la tormenta que rugía dentro de mí. El sol se asomaba por las cortinas, proyectando sombras que parecían burlarse de mi situación. Yacía allí, mirándola, preguntándome cómo la mujer que amaba podía destrozar nuestros votos con tal descuido. Me levanté en silencio, mis movimientos mecánicos, mi mente un campo de batalla de emociones. Abajo, el silencio de la casa contrastaba fuertemente con el caos en mi cabeza. Preparé café, cuyo aroma amargo de alguna manera encajaba con la amargura que se había infiltrado en mi vida. Cuando Clara finalmente bajó, era su yo habitual, alegre y aparentemente despreocupada. «Buenos días, amor», me saludó, inclinándose para un beso. Me esquivé sutilmente, enmascarando mi aversión con una excusa murmurada sobre tener dolor de garganta. El desayuno fue un asunto silencioso. El tintineo de las cucharas contra los tazones llenaba el aire, una banda sonora hueca para nuestra tensa interacción. Clara charlaba sobre sus planes para el día, pero sus palabras eran como ecos distantes, ahogados por las preguntas gritando en mi mente. Finalmente, no pude soportarlo más. Tenía que enfrentarla, romper el silencio con la verdad que me estaba asfixiando. «Clara, necesitamos hablar», dije, mi voz firme pero fría. Ella levantó la vista, sorpresa parpadeando en sus ojos. «¿Está todo bien?» «No, no lo está», respondí, el peso de mis palabras pesado en el aire. «Te vi ayer. En el motel Retiro de mediodía. ¿Con quién te encontrabas allí?» El rostro de Clara palideció, su tenedor resonando contra su plato. «Yo, no sé de qué hablas», tartamudeó, pero sus ojos no podían encontrarse con los míos. «No me mientas, Clara. Te vi con mis propios ojos». «¿Quién es él?» Mi voz se elevó, una mezcla de ira, dolor y desesperación. Ella se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. «¿Ahora me espías? ¿Es eso en lo que se ha convertido nuestro matrimonio?»
Esto no se trata de mí. Se trata de ti y de tu aventura, repliqué, levantándome para enfrentarla. La expresión de Clara cambió de sorpresa a desafío. No tienes derecho a acusarme de nada. Solo estás siendo paranoico. ¿Paranoico? Te vi, Clara. Te vi entrar en esa habitación. Mi voz resonó en la cocina, un recordatorio claro de la distancia que había crecido entre nosotros. Ella se dio la vuelta, su lenguaje corporal una mezcla de culpa y enojo. No tengo que explicarme. Claramente no confías en mí. ¿Confianza? ¿Cómo puedo confiar en ti cuando te escabulles en moteles? Contraataqué, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y dolor. Clara no respondió. Simplemente se quedó allí, de espaldas a mí, una admisión silenciosa de su traición. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas y confianza rota. Quería gritar, exigir respuestas, pero me di cuenta de que ninguna explicación podría reparar lo que se había roto. La mujer que amaba, la mujer con la que había construido una vida, ahora era una extraña para mí. La confrontación no terminó con una resolución, sino con un pesado silencio que se cernía en el aire como una densa niebla. Clara salió de la casa sin decir otra palabra, dejándome solo con mis ilusiones destrozadas. Mientras estaba sentado allí, la realidad de mi situación se hundía. Sabía que nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, había cambiado irrevocablemente. La confrontación fría había dejado al descubierto la verdad, pero era una verdad con la que todavía luchaba por aceptar. El día después de la confrontación con Clara fue un torbellino de pensamientos oscuros y maquinaciones. Era un hombre consumido, no solo por la traición, sino por una ardiente necesidad de represalia. La oficina se convirtió en mi sala de guerra, mi santuario de conspiraciones, donde tracé mi plan con meticuloso detalle. No podía concentrarme en el trabajo, mi mente estaba enfocada en una sola cosa, la venganza. Mientras estaba sentado allí, mirando fijamente la pantalla de mi computadora, una idea comenzó a tomar forma, un complot siniestro que se sentía como veneno en mis venas, pero no podía resistir su llamado. Mi primer paso era simple pero crucial, reunir pruebas. Necesitaba pruebas concretas de la infidelidad de Clara. No podía permitir que las emociones nublaran mi juicio, esto tenía que ser metódico, clínico. Así que contraté a un investigador privado, un tipo llamado Rec, con reputación de ser discreto pero efectivo. Me encontré con Rec en una cafetería sórdida en las afueras de la ciudad. El lugar estaba casi vacío, perfecto para una reunión clandestina. Necesito pruebas de las actividades de mi esposa, le dije, la amargura en mi voz inconfundible. Rick, un hombre con un rostro tan duro como su vida, asintió. He visto esto muchas veces, amigo. ¿Quieres fotos, videos, lo que sea necesario? Exactamente, respondí, mi puño cerrándose involuntariamente. Quiero atraparla en el acto. La siguiente parte de mi plan era más complicada, más retorcida. Sabía que Clara frecuentaba un gimnasio local. Fue allí donde sospeché que se encontraba con su amante. Mi plan era convertir su santuario en su trampa. Me uní al mismo gimnasio, un lugar en el que nunca había puesto un pie antes. Mantuve un perfil bajo, observando, esperando el momento de actuar. No pasó mucho tiempo antes de que la viera allí, riendo y charlando con un tipo musculoso, su intimidad inconfundible. Mi corazón latía con una mezcla de ira y vindicación. Fue entonces cuando hice mi jugada. Me acerqué a ellos casualmente, fingiendo sorpresa. Clara. Qué coincidencia verte aquí, dije, mi voz goteando con inocencia fingida. El rostro de Clara se puso pálido, sus ojos se abrieron en shock. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó, perdiendo su compostura. Acabo de unirme, respondí, sonriendo a su compañero. ¿Y él quién es? Clara lo presentó como Mark, su entrenador personal. Las mentiras salían de su lengua con facilidad practicada. Le estreché la mano a Mark, el apretón firme, una batalla silenciosa de voluntades. La conversación fue breve, pero logró lo que pretendía, sembrar semillas de duda y miedo. Clara sabía que estaba sobre ella, y pude ver el pánico en sus ojos mientras me alejaba. Pero mi complot no terminó ahí. Conocía la rutina de Clara, sus hábitos, sus secretos. Comencé a aparecer en lugares donde sabía que estaría, la tienda de comestibles, la cafetería que frecuentaba, siempre desempeñando el papel del esposo desprevenido. Mi presencia, constante pero discreta, era un recordatorio de que estaba observando, siempre observando.
La guerra psicológica estaba pasando factura a Clara. Se volvió nerviosa, paranoica, sus mentiras más frecuentes y desesperadas. Pero aún no había terminado. Necesitaba esa última pieza de evidencia, la prueba irrefutable que sellaría su destino. Rick, el investigador privado, cumplió. Me entregó un sobre, su expresión sombría. ¿Seguro que quieres ver esto?, preguntó. Tras descubrir la traición de Clara, el mundo a mi alrededor pareció girar sobre su eje. Las secuelas fueron una cacofonía de emociones, batallas legales y un profundo sentido de traición que impregnó cada aspecto de mi vida. El día que decidí enfrentar a Clara con las pruebas quedó grabado en mi memoria con detalle infalible. Había ensayado este momento en mi mente, una y otra vez, pero nada podía prepararme para la confrontación real. Fue una tarde fría y sombría cuando ella llegó a casa del trabajo. La casa, que una vez fue un símbolo de nuestro amor y vida juntos, ahora se sentía como una cáscara vacía. Al entrar, pude sentir su inquietud, el aire espeso con tensión no expresada. Clara, necesitamos hablar, dije, mi voz firme pero teñida de un trasfondo de ira. Ella me miró, un destello de miedo en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de enmascarar su nerviosismo. Lancé el sobre con las fotos sobre la mesa. Sé lo tuyo con Mark. Ni siquiera intentes negarlo. El rostro de Clara se descompuso al tomar las fotos, su fachada desmoronándose. Yo, puedo explicar, tartamudeó, lágrimas asomando en sus ojos. ¿Explicar? ¿Cómo puedes explicar esto?, exigí, mi voz elevándose en ira. Fue un error. Nunca quise lastimarte, sollozó, aferrándose a las fotos. ¿Un error? ¿Llamas a esto un error?, grité, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y dolor. Clara intentó acercarse a mí, extendiendo su mano, pero me aparté. No me toques, escupí, las palabras como veneno. Lo siento, de verdad. Podemos intentar arreglar esto, suplicó, su voz quebrándose. ¿Arreglar esto? ¿Crees que podemos simplemente arreglarlo?, reí amargamente. Esto es imperdonable. La conversación se convirtió en una acalorada discusión, acusaciones y palabras hirientes lanzadas como puñales. Nuestro matrimonio, una vez lleno de amor y promesas, se había desintegrado en un campo de batalla de traición y dolor. Le dije que quería el divorcio, mi voz fría y resuelta. Clara se derrumbó, rogando por perdón, por una oportunidad de enmendar las cosas. Pero la confianza estaba destrozada, el amor contaminado más allá de la reparación. Las semanas siguientes fueron un borrón de abogados, papeles de divorcio y un profundo sentido de pérdida. Los procedimientos de divorcio fueron un recordatorio crudo de cuán bajo habíamos caído. Clara intentó argumentar por una reconciliación, pero yo era inquebrantable. La traición era demasiado profunda, las heridas demasiado crudas. Observé cómo la vida que habíamos construido juntos era diseccionada y dividida, una unión feliz reducida a términos y condiciones legales. Amigos y familiares eligieron lados, los susurros y miradas de lástima un recordatorio constante de nuestra caída pública. A través de todo, luché con un torbellino de emociones. Ira, traición, tristeza y un profundo sentido de pérdida me envolvieron. Lloré no solo el fin de nuestro matrimonio, sino la muerte del amor y la confianza que alguna vez tuve tan queridos. La casa, ahora desprovista de la presencia de Clara, se sentía vacía y fría. Vagué por las habitaciones, atormentado por recuerdos de tiempos más felices, cada rincón un recordatorio de lo que había sido y lo que se había perdido. Al firmar los papeles finales, sellando el fin de nuestro matrimonio, sentí un sentido hueco de victoria. Sí, había ganado, pero ¿a qué costo? Las secuelas de las revelaciones habían dejado cicatrices profundas, un doloroso recordatorio de la fragilidad de la confianza y las devastadoras consecuencias de la traición. El capítulo de Clara y yo había cerrado, pero la historia de mi vida aún se estaba escribiendo. El camino por delante era incierto, un sendero que tendría que navegar solo, llevando el peso de un corazón roto y una confianza destrozada. Tras el divorcio, mi vida se sentía como un barco a la deriva en un vasto y turbulento océano. La finalidad de los papeles firmados me había dejado vacío, una cáscara del hombre que alguna vez fui. El camino hacia adelante era inexplorado, lleno de incertidumbre y ensombrecido por los restos de la traición. Mis días se fundían uno en el otro, un monótono borrón de despertar, ir al trabajo y volver a una casa vacía. El silencio era ensordecedor,
un agudo recordatorio del vacío que había dejado la ausencia de Clara. Intenté llenar el vacío con trabajo, sumergiéndome en mi labor con un fervor que rozaba la obsesión. Pero las noches eran las más difíciles, la oscuridad un lienzo para mis pensamientos, repitiendo los eventos que habían destrozado mi mundo. Una noche, mientras estaba sentado en mi sala de estar, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Necesitaba escapar, un respiro de la prisión de mis pensamientos. Por impulso, decidí visitar un bar local, un lugar al que no había pisado en años. El familiar zumbido de conversaciones y el tintineo de los vasos era extrañamente reconfortante. Mientras sorbía mi bebida, perdido en mis pensamientos, una voz interrumpió mi ensimismamiento. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó una mujer, señalando el asiento vacío a mi lado. La miré, sorprendido. Era de mi edad, con una sonrisa amable que llegaba a sus ojos. Claro, adelante, respondí, apartando mi bebida. Entablamos una conversación, fácil y sin esfuerzo. Su nombre era Sarah, y como yo, estaba navegando las secuelas de un matrimonio fallido. Hablamos de todo y de nada, la conversación fluyendo tan suavemente como las bebidas. Fue refrescante hablar con alguien que entendía, que había recorrido un camino similar de dolor y recuperación. Sarah tenía una calidez en ella, una comprensión que suavizaba los bordes crudos de mi alma. El divorcio puede sentirse como el fin del mundo, pero a veces, es solo el comienzo de un nuevo capítulo, dijo, su voz teñida de una sabiduría ganada con esfuerzo. Sus palabras resonaron conmigo, un atisbo de esperanza en la oscuridad que había envuelto mi vida. Continuamos hablando, las horas pasando desapercibidas. Era la primera vez en meses que sentía una conexión genuina, un sentido de compañía que había extrañado enormemente. Al cerrar la noche, Sarah y yo intercambiamos números, un acuerdo silencioso de que esta era una conversación que ambos queríamos continuar. Caminando de vuelta a casa, sentí una ligereza en mis pasos, un sentido de que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia adelante después de todo. Los días que siguieron fueron una mezcla de reflexión y nueva esperanza. Comencé a aventurarme más, explorando pasatiempos e intereses que había descuidado durante mucho tiempo. Sarah y yo nos encontrábamos a menudo, nuestra amistad profundizándose con cada encuentro. Éramos dos almas, rotas pero sanando, encontrando consuelo en la compañía del otro. Nuestras conversaciones eran un bálsamo para mi corazón herido, un recordatorio de que la vida aún podía albergar momentos de alegría y conexión. Compartimos nuestros sueños, nuestros miedos y nuestro camino hacia la sanación. Con Sarah, podía ser yo mismo, crudo y sin reservas, un lujo que no me había dado cuenta de cuánto había extrañado. Una tarde, mientras estábamos sentados junto al río, viendo el sol ponerse en una explosión de naranja y rosa, Sarah se volvió hacia mí. Sabes, a veces los caminos más desafiantes conducen a los destinos más hermosos, dijo, su mano encontrando la mía. La miré, el sol poniente proyectando un cálido resplandor en su rostro. En ese momento, sentí un cambio en mí, un sentido de que tal vez el camino hacia adelante no era tan desalentador después de todo. Con Sarah a mi lado, sentía un sentido de compañía, una comprensión compartida que hacía el viaje menos solitario. El camino hacia adelante todavía era incierto, sembrado de los restos de mi pasado y los desafíos de reconstruir. Pero mientras estaba allí, mano a mano con Sarah, me di cuenta de que tal vez el camino no estaba destinado a ser recorrido solo. Tal vez, solo tal vez, era un viaje destinado a ser compartido, un viaje hacia nuevos comienzos y una nueva esperanza.